Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a Music Island. Yo soy Oscar, espero que estéis bien. Hoy, por petición popular, voy a ver un par de covers de Plave. Eh, Todavía no me creo la cantidad de gente que ha visto, sobre todo el vídeo del Killing Voice de Plave. Eh, y todo gente súper amable, súper guay, que me ha recomendado un montón de cosas, entre ellas covers. Me quiero escuchar la discografía entera bien, pero primero le está echando un vistazo a las playlists que tienen con covers o versiones en español, ¿vale, mamá? Eh, Covers es como se le llama a las versiones en inglés. Es que mi madre está aprendiendo inglés, entonces le voy introduciendo palabras en el vocabulario. Está investigando un poco y he visto que tienen un par de covers de canciones de Day6. Y Day6 es, desde luego, mi banda coreana favorita, si no mi banda favorita en general. En lo cual pone a Playful en una situación un poco complicada, porque es difícil que me guste más que la original. Sé que las covers no están para eso. Pero es muy complicado porque he escuchado sus canciones muchas veces. Pero veremos a ver. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que tengo un Patreon gratis, completamente gratis, con los vídeos que YouTube no me deja subir por copyright. Está el enlace, link es enlace, en la descripción, ¿vale? Y ahora, sin más dilación, nos vamos con... Es que es You Were Beautiful. Y posso. Que es... son palabras mayores, ¿vale? Esto va a ser difícil. 지금 이 말이 우리가 다시 시작하자는 건 아냐 그저 너의 남아있던 기억들이 떠올랐을 뿐이야 정말 하루도 빠짐없이 사랑한다 말해줬었지 잠들기 전에 또 눈 뜨자마자 말해주던 너 생각이 난 말해보는 거야 예뻤어 날 바라봐주던 그 눈빛 날 불러주던 그 목소리 와. 그 모든 게 내게 예뻤어 더 바랄 게 없는 듯한 느낌 오직 너만이 주던 순간들 다 지났지만 넌 너무 예뻤어 Y no quiero parar. En realidad sí. 이제는 나와의 기억이 와. 추억이 되었을 거야 너에게는 어떤 말을 해도 다 지나간 일일 거야 Okay. 정말 한 번도 빠짐없이 나를 먼저 생각해줬어 아무 일 아니어도 미안해 고마워해주던 너 생각이 난 말해보는 거야 예뻤어 날 바라봐주던 그 눈빛 날 불러
Buah, qué bien le queda. 오직 너만이 주던 순간들 다 ¿No? 지났지만 난 huele el 너무 culo. 예뻤어 아직도 가끔 네 생각이 나 어렵게 전화를 걸어볼까 생각이 들 때도 많지만 baby I know muy bien, Jamin. 아무리 원해도 너는 이제 이미 끝나버린 지난 날의 한편의 영화였었단 걸 난 알지만 날 바라봐주던 그 눈빛 잘 지내라던 그 목소리 Claro. 다 그마저도 내게 예뻤어 ¡Oh! ¡Oh! Venga ya, ¿tú también? 줬던 순간들을 ¡Wow! 다 Vale, vale, vale. 하지만 넌 너무 예뻤어 Ah. Normal. Normal que la gente se venga aquí. Hostia, es que es muy guay. Es que esas armonizaciones son muy bonitas. Tengo la sensación de que necesito verlo otra vez. De que necesito verlo otra vez para poder comentarlo bien. Igual lo paso, venga, me lo pongo otra vez y lo paso un poco por encima porque luego quiero hacer otra. Porque es que... ¿Sabéis qué pasa? Que normalmente tengo aquí tengo esta libreta en la que me apunto cosas. Estos son notas que yo tomo mientras veo los vídeos para que no se me olvide lo que quiero comentar, pero no tengo el boli, así que voy a poner un segundo. Boli. Que ahora no me sirve de nada porque ahora ya ha pasado esto, pero está bien tenerlo cerca para luego. Lo voy a poner otra vez y aunque sea ahora voy pasando por encima, lo pongo un pelín más bajo o voy hablando por encima porque primero he dudado si lo habían bajado, si habían bajado la canción. No, está en la misma tonalidad. He dudado por un momento de ellos. Sé que son completamente capaces de cantar esta canción en la tonalidad original, pero, oye, es que es muy difícil. Es que... Uy, no había puesto el vídeo. Es tan difícil cuando tienes una canción tan metida en el cerebro y además con... Joder, que no son... No es cualquier banda, tienen unas voces muy particulares todos, tienen un timbre muy personal y muy reconocible. Y que te lo cambien es muy raro. Es muy raro, pero a ver. Yo creo que va a ser lo más fácil ponerlo y ir comentando. Bueno, Yejun, como siempre, fenomenal. Esta es la única parte de la canción que puedo cantar yo, lo único que está en mi tesitura. El resto ya es la muerte. Vale, esto lo recuerdo, Bambi lo recuerdo. Esta canta muy bonito. 잠들기 전에 또 눈 뜨자마자 말해주던 너 생각이 난 말해보는 거야 예뻤어 Y a Noah le queda muy bien. 봐주던 그 눈빛 날 불러주던 그 목소리 다 그 모든
es el único que tiene la voz un pelín, o al menos que yo les haya escuchado, ¿no? Que puede cantar con esa voz así un pelín rasgada. Claro, no es Sonjin, porque nadie es Sonjin. Eso es imposible. Pero a él le queda muy bien y además tiene una voz como muy adecuada para cantar rock. Y luego uno... Me sorprende de él que cuando rapea tiene una voz como muy grave, muy de pecho, pero luego es capaz de cantar con una voz súper ligera. O sea, parece otra persona completamente distinta. Tiene esta colocación aquí, como muy de nariz. Es un pelín metálica, pero no resulta desagradable. Da un poco la sensación de que es como esta gente que tiene una colocación un poco extraña, que es como que tiene la voz aquí, ¿sabes? Que no es capaz de proyectarla hacia adelante bien, porque es como que se concentra en que esté aquí, pero no creo que ese es el caso. Claro, solo le he escuchado cantar con un micrófono de por medio, es la única forma de... Pero no parece que sea así. De hecho, no lo es. Y muy bien, Jamin. De nuevo le han dado la única parte que podría cantar yo, porque claramente es el que tiene la voz más grave. Y aparte se le nota mucho. O sea, tiene muchos armónicos, digamos, por abajo. Porque, o sea, se le nota. Tiene un colchón ahí de graves importante. Porque es barítono, vaya. Aunque también os digo, se nota mucho que está cantando muy cerca del micrófono. Cuando ha grabado esto, estaba cantando muy cerca del micrófono. Y tú, cuanto más cerca del micrófono te pones, más se escuchan los graves. Es una cosa que se llama efecto proximidad. Buscarlo en Google y os leéis la explicación de por qué pasa. Pero eso pasa. Bueno, y Jaejoon... ¿Quién cantaba esa parte en la canción original? Wonpil, es que no me acuerdo. Bueno, he estado toda la canción pensando cómo hacen na 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 dos veces, menos en la última que suben na 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 na, y estaba diciendo, no lo hacen porque no, claro, pero sí, le toca a Noah. Es que no me acordaba que solo era al final, pensaba que era en plan una por estribillos, de estas cosas que se te queda en la cabeza la última, que suena más bonita, y la pones en todas. Y tener esta variedad, que claro, eso es para mí es la mayor fortaleza que tiene Day6, es que los, bueno, tres cantantes ahora, en esta canción todavía eran 5 porque todavía estaba Jay, pero los tres cantantes que quedan ahora, y cuando estaba Jay lo mismo, cada uno tiene una voz muy distinta. O sea, y aunque canten la misma melodía en distintas estrofas, suena completamente distinto porque su voz es muy distinta. Y claro, también la canción está escrita para ellos, no está escrita para Brave.
Entonces, claro, esa es la parte difícil. O sea, cuando se hace una cover de un artista muy bueno, que tiene canciones que están escritas para que la canten ellos, es muy difícil. O sea, es muy fácil que te suene como que le falta algo, que suene como sosa. Que es como, bueno, está bien, pero bueno. Claro, porque los que la hacen, no los que hacen buena la canción, porque la canción es buena, la cante quien la cante, pero quien le da ese toque extra son los artistas. Y yo creo que en este caso está muy bien salvado. Y les ayuda que tienen timbres muy distintos. Aunque la están cantando todos en un sitio muy, muy parecido, incluso uno la está cantando en un sitio muy parecido y Noah es el que destaca más. 아직도 가끔 네 생각이 나 Y esto está cantado muy bonito. 전화를 걸어볼까 생각이 들 때도 많지만 Baby I know it's already over 아무리 원해도 너는 이제 이미 끝나버린 지난 날의 한편의 영화였었던 걸 난 알아 날 바라봐주던 그 눈빛 잘 지내라던 그 목소리 Antes de que sigan, paro. Es que Yejun canta muy bien y canta muy bonito aquí. Pero creo que luce menos, quizá porque su timbre de voz o su forma de cantar. O porque ha cantado menos este tipo de canciones rock, no lo sé, ¿eh? Seguramente no. Tampoco me he ido yo a ver la discografía o lo que ha cantado este hombre antes de estar en Play. Pero no sé, o quizá no le va. Hay veces que pasa que te intentas amoldar tanto a la canción original que luego, o sea, que también es un ejercicio súper interesante y que tiene mucho mérito, que es amoldarte a la canción original, aunque eso signifique lucirte tú menos vocalmente. Tú estás al servicio de la canción. Y en este caso la canción no está escrita para ellos. Entonces, claro, con más razón. Pero, claro, después de ver el Killing Voice, en el que también, claro, son canciones suyas y las tienen súper controladísimas, y estaba haciendo un poco lo que le daba la gana, y aquí está como más. Claro, él está cantando lo que le toca cantar en cada momento, no se está inventando nada, no está metiendo ninguna cosita nueva, no está, ¿sabes? Es comprensible. Pero en esta, o sea, en esta creo que, aparte de las armonías que hagan ahora, me da la sensación de quien se luce más o a quien le viene mejor la canción vocalmente es a Noah. Aunque esto está cantado precioso, quiero decir. Venga. Precioso. Esto decía. Que es increíble. ¿Sabéis lo que os digo? Que no voy a hacer otro. No voy a ver otro vídeo hoy. Se va a quedar aquí. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, me ha parecido muy difícil. Esto es una tontería, que digo yo. Tenía mucho miedo porque me había gustado mucho o sea, me gusta mucho el disco y me había gustado mucho el Killing Voice y tal. Y me parecía que precisamente esta canción, hacer una canción de Day6, era muy arriesgado. Quiero decir, obviamente para ellos, aunque por lo que veo tienen 6.300.000 en reproducciones. O sea que no está mal, te quiero decir, que a la gente les ha gustado. Pero que para mí también era un poco como, ¡buah! Es una canción a la que. Es que esta canción es muy. O sea, es ultra conocida. Si no recuerdo mal, el debut de Day6
igual me estoy colando. Pero sí, o sea, para ellos y para mí también de no juzgarles como no debo, ¿sabes? Que es que tengo esta canción, eso, incrustada en el cerebro. Es muy difícil no comparar. Pero bueno. No, es Congratulations. Sí, me he colado, me he colado. Esta canción es de los Everyday Six. Es. ¿De cuándo es esta canción? Sí, 2017. No, no es la canción de voto, eso es Congratulations. O sea, 2 años antes. Qué horror. O 1 año y medio. Pero bueno, de sus inicios. En fin, hoy hasta aquí. Porque si no, ya va a ser muy largo y tampoco es plan de daros la lata. Seguiré. Tengo pendientes por hacer. Lo diré, Love Me or Leave Me y un par de canciones más. No sé si irán todas juntas en un mismo vídeo o si las pondré en vídeos separados, pero las iré subiendo. Nos vemos en la próxima. Adiós.